energía. Ahora vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? La aplicación. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ustedes me van a decir si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Bien. Ya habíamos visto la parte... Voy a compartir pantalla completa. Ya habíamos visto la parte de lo que era la parte de los conceptos teóricos, de lo que es trabajo, lo que es energía interna, lo que es entalpía, lo que era energía potencial y energía cinética. Ahora vamos a ver también que hemos visto los gases ideales y los gases reales en la mañana. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación para gases ideales y gases reales. Es muy importante que tomen en cuenta la clase de hoy día porque es muy fundamental para que ustedes sepan. ¿De acuerdo? Presten mucha atención. Voy a comenzar. Me van a decir si logran ver la parte de los gases. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Bien. Sí, se ve. Bien. Este es un ejercicio de gas ideal que me dice de la siguiente manera. Una cantidad de gas que ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósfera si la temperatura no cambia? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio en sí. De datos yo tengo el volumen 1, que es el volumen inicial, de 80 centímetros cúbicos, la presión 1 de 750 milímetros de mercurio, y me da la presión 2 de 1,2 atm. Me dice que esa temperatura constante, entonces es un proceso isotérmico, y me pide el volumen 2. Primero, lo primero que debo saber es la ecuación general de los gases. Presión por volumen es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Como va a haber un estado 1 y un estado 2, lo que voy a aplicar es la ecuación de combinación de los gases que tengo yo aquí, donde me dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Como el proceso es a temperatura constante, es un proceso isotérmico. Al ser un gas, estaría aplicando la ley de Boyle. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si las temperaturas son constantes y simplifican, y me queda presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y veo qué datos yo tengo. Tengo volumen 1, tengo la presión 1 y tengo la presión 2. Lo que necesito saber es el volumen 2. Entonces, esto que está aquí multiplicando la presión 2 va a pasar a dividir al otro lado, quedándome que mi volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Ahora, para poder reemplazar estos valores, tienen que estar con las mismas unidades. Esta presión está en milímetros de mercurio y la presión 2 está en atm. Tengo que convertir una en función de la otra, que sean iguales. Entonces, yo sé que en un atm hay 760 milímetros de mercurio. Y aquí yo tengo 750. ¿Qué voy a hacer entonces? Aplicar regla de 3 simple para convertir mi presión 1 de 750 milímetros de mercurio a atm. En un atm hay 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se simplifican
Y me va a dar que la presión 1 es de 0,9868 atm. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale. Bien. Y una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que voy a aplicar? Como ya las presiones están en atm, lo que voy a sacar es el volumen. Entonces voy a reemplazar los valores. Mi presión 1, 0,9868 atm por el volumen 1, 80 centímetros cúbicos, sobre la presión 2 que vale 1,2 atm. ATM con ATM se van y me queda en centímetros cúbicos. Lo que me va a dar que mi volumen 2 va a ser igual a 65,79 centímetros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Bien. Bien, ahí acabaría el ejercicio porque me pediría solamente que determine el volumen que ocupará para esta presión. Ahí acaba el ejercicio. ¿Hasta aquí hay alguna duda o todo claro? Disculpa, ¿el volumen siempre tiene que estar en centímetros cúbicos o puede estar en litros? Puede estar en litros, puede estar en metros cúbicos, dependiendo lo que me pida. Si no me pida, yo lo determino en función de lo que está del otro volumen. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien, el siguiente. En este otro ejercicio, me dice, el volumen inicial de cierta cantidad de un gas es de 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados centígrados. Calcular el volumen a 90 grados centígrados si la presión permanece constante. Si la presión es constante, estaría hablando de un proceso isobárico a presión constante. Entonces, de dato voy a tener el volumen 1, 200 centímetros cúbicos, mi temperatura 1 de 20 grados centígrados, mi volumen 2 es el que me está pidiendo, tengo la temperatura 2 de 90 grados centígrados, y como me dice que es a presión constante, va a ser presión 1 igual a la presión 2, un proceso isobárico. Y parto por la ecuación de combinación de los gases. Sabiendo que la presión 1 por el volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Como las presiones son constantes, yo puedo simplificar porque el proceso va a ser isobárico. Y estaría aplicando la ley de Charles que vimos hoy en la mañana. Si las presiones son iguales, se van a simplificar, lo que me va a dar que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, que sería la ley de Charles de los gases. Y lo que quiero es mi volumen 2. Entonces, esta temperatura 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y voy a tener que mi volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Y reemplazo. Mi volumen 1, 200 centímetros cúbicos. Mi temperatura 2 es de 90 grados centígrados. Pero cuando yo voy a reemplazar en la parte de los gases, siempre tiene que estar a la temperatura absoluta, que sería convertir grados centígrados a grados Kelvin. ¿Qué hago para convertir estos 90 grados centígrados a grados Kelvin? Se suman 273. Se le suma, ¿no? 273. Entonces 90 más 273 le va a dar 363 grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y la temperatura 1 de 20 grados centígrados, le voy a sumar 273 y voy a tener que la temperatura 1 en grados Kelvin va a ser 293 grados Kelvin. Y grados Kelvin con grados Kelvin se me van y me va a dar en centímetros cúbicos. Lo que me va a dar que el volumen 2
va a ser igual a 247,78 centímetros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale. Bien. ¿Hasta ahí se ha entendido el ejercicio o hay alguna duda? Todo claro. Entendido. Bien. ¿Sí? Bien. El siguiente ejercicio me dice lo siguiente. Una cierta cantidad de gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 25 grados centígrados. Calcula la presión que alcanzará la temperatura si sube a 200 grados centígrados y si el volumen está definido. Cuando me dice que es de volumen definido, ¿qué quiere decir? ¿Será que cambia su volumen, sí o no? No. Entonces va a ser un proceso isocórico o isométrico. Iso significa igual, métrico medida. ¿Y cómo vamos a medir los fluidos? A través de su volumen. Entonces, de dato yo voy a tener la presión 1 de 790 milímetros de mercurio, mi temperatura 1 de 25 grados, mi temperatura 2 de 200 grados centígrados y me pide la presión 2, sabiendo que el proceso va a ser isométrico o isocórico a volumen constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder reemplazar este ejercicio? Voy a aplicar la ecuación de combinación de los gases, donde me dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Como el proceso es isométrico o isocórico, me está diciendo que el volumen permanece constante. Si los volúmenes son iguales, estaría aplicando la ley de Gay-Lussac, en el cual me dice que me va a sobrar presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 2, dado que el volumen es constante. Y lo que me pide es la presión 2. Entonces, mi temperatura 1 y temperatura 2 son datos, y mi presión 1 también. Entonces, esta temperatura 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Lo que me dice que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Y voy a reemplazar los valores. Mi presión 1 es de 790 milímetros de mercurio por la temperatura 2, 200 grados centígrados. Lo debo llevar a temperaturas absolutas, que sería a grados Kelvin. Le sumaría más 273, lo que me va a dar 473 grados Kelvin. Y mi temperatura 1, que vale 25 grados centígrados, llevado a grados Kelvin, sería 298 grados Kelvin. Grados Kelvin con grados Kelvin se van y me va a dar la presión 2 en milímetros de mercurio, que le va a dar de 1253,93 milímetros de mercurio. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Bien. Ahora, yo no lo quiero que esté en milímetros de mercurio como está acá. Yo quiero que esté en kilopascal. Entonces, esta presión que yo tengo, voy a recordar que 1 milímetro de mercurio equivale a 0,1333 kilopascales. Entonces, yo quiero saber cuántos kilopascales hay en 1253,93. Eso es lo que me está pidiendo este ejercicio. Y aplico regla de 3 simple. Y aplicando regla de 3 simple me va a dar que la presión en kilopascales sería igual a 167.140 kilopascales. Me dicen si les sale ese valor. Esto multiplicado por esto dividido entre esto. Disculpe, una consulta. ¿Sí? En la parte que reemplazó por presión 2,
los valores sí o sí tienen que ser en milímetros de mercurio y en Kelvin, ¿no? No puede ser en ATM, Puede ser en ATM, puede ser en pero kilopascales. Solamente que aquí ya me da en milímetros de mercurio, entonces lo puedo determinar en milímetros de mercurio. Si me pidiera que lo determine en kilopascales, pues tengo que hacerlo en kilopascales. Si me pide en bares, tengo que hacerlo en bares. Y si me pide en otra ahí unidad, ¿sí? disculpe, ahí ya no, usted lo cambió a Kelvin ahí, los grados, Sí. la temperatura, entonces sí o sí tienen que ser ese paso, ese procedimiento, porque al fin y Para al poder, cabo se van a anular, creo, ¿no? No, no importa, creo. ¿seguro? Sí Ah, no, no, importa, no, no. Sí, sí importa, sí, sí ya, importa. ya, sí Y le voy a importa. decir por qué, la razón. Cuando vayan a trabajar con gases, siempre, escuchen bien, siempre se trabaja con escalas absolutas. Grado centígrado, ¿qué tipo de escala es? Relativo. Relativo. Relativa. Entonces, su escala absoluta de grados centígrados, ¿cuál es? El grados Kelvin. Si tuviera en grados Fahrenheit, ¿a qué escala absoluta debería llevar? Grado Rankine. A grados Rankine. Mucho depende del sistema que yo esté trabajando. Sistema internacional es lo que tenemos acá, y en el sistema inglés sería llevar de grado Fahrenheit a grado Rankine. ¿De acuerdo? Eso sí se trabajará con gas, se dice, ¿no? Esto es gas. Porque yo estoy aplicando la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle y la ley de Charles solamente para gases. No aplico para líquidos. Esto se aplica solamente en gases. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. De nada. Ahora sí. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Disculpe, a mí me salió el cálculo de los kilopascales, 167,1488. Sí, a mí también me salió eso. Ya. Bien. No pasa nada porque esto es lo que me dicta. ¿A todos les sale ese valor? Eh, co- 167. Sí, 166,77. ¿Y a los demás? Ya. Bien. Entonces este valor va a ser. Bien. Lo que yo quiero es que ustedes se aprendan los procedimientos, los pasos. Ya los cálculos dependen de ustedes, porque ustedes son los que me están dictando. Esto de acá, sí o sí, el procedimiento es lo que quiero que sepan. Bien, en gases siempre se va a trabajar con escalas absolutas, nunca con escalas relativas. Bien, otro ejercicio. En este otro, ¿sí? No, aquí puedo tener acá que esta presión sea 300 kilopascales. Si este es 300 kilopascales, pues trabajo en kilopascales. Porque va a depender, si tengo dos unidades de presión, tengo que convertir una a cualquiera de las dos. Pero aquí solamente me está dando en milímetros de mercurio y me está pidiendo presión, no me dice en qué unidades. Entonces lo dejo en milímetros de mercurio. A menos que me pida específicamente a qué lo tengo que llevar. Por ejemplo, que me pida en kilopascales. Ah, pues entonces cuando yo encuentre este valor, lo debo hacer esta conversión. Si no me pide, esto no es necesario. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora sí. En este otro ejercicio me dice de la siguiente manera. Disponemos de un recipiente de volumen variable, que quiere decir que va a variar el volumen. Inicialmente representa un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco.
Si manteniendo constante la presión y la temperatura, se introducen 68 gramos de amoníaco. ¿Qué volumen presentará finalmente el recipiente? Eso es lo que me está pidiendo. Sabemos que aquí voy a tener los siguientes valores. Sabemos que para el nitrógeno es 14 y para el hidrógeno vale 1. Entonces, el amoníaco es esto, su ecuación química. Nitrógeno 1 y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, 3 por 1 me va a dar 3, más 14 me va a dar 17 gramos sobre mol. ¿Estamos de acuerdo que eso va a ser su masa molar? Sí. Ahora, ¿qué más de datos tengo? Me dice que la presión y la temperatura son constantes, entonces voy a tener un proceso isobárico y isotérmico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y tengo mi volumen 1 de 500 centímetros cúbicos y voy a tener una masa 1 de 34 gramos y una masa adicional que se le va a agregar de 68 gramos. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar aquí? La ecuación general de los gases, tanto para el estado 1 como para el estado 2. Entonces, ¿qué voy a tener? Presión 1 por volumen 1 va a ser igual al número de moles 1 por el R universal por la temperatura 1. De aquí yo voy a despejar el volumen sobre el número de moles. Entonces, el volumen 1 sobre el número de moles 1 va a ser igual al R universal por la temperatura sobre la presión. Esta presión que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y aquí determino mi ecuación número 1. Hago lo mismo aplicando la ecuación de los gases generales, pero para el estado 2. Voy a tener la presión 2 por el volumen 2 va a ser igual al número de moles 2 por el R universal por la temperatura 2. Este número de moles que está multiplicando va a pasar a dividir y esta presión que está multiplicando acá va a pasar a dividir al otro lado. Lo que me va a dar que va a ser el R universal por la temperatura 2 sobre la presión 2. Y esto va a ser mi ecuación 2. Una vez que tengo mi ecuación 1 y 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Determinar los siguientes valores. Primero, yo sé que el número de moles es la masa sobre la masa molar aparente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí. Entonces yo quiero sacar el número de moles 1 y el número de moles 2. Mi número de moles 1 va a ser la masa 1 sobre la masa molar. Y el número de moles 2 va a ser la masa 2 sobre la masa molar. La masa molar no va a cambiar porque depende de la sustancia que vaya a trabajar. En este caso es amoníaco. Entonces voy a tener la masa inicial, 34 gramos, sobre la masa molar del amoníaco, que sería 17 gramos sobre mol. Gramos con gramos se me van y me va a dar el número de moles, que va a ser 2 moles. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, para mi masa 2, yo sé que esto se le va a adicionar. Se le va a adicionar 68 gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar la masa 2? Mi masa 2 va a ser la masa inicial más la masa agregada, que sería 34 gramos más 68 gramos, lo que me va a dar la masa 2 de 102 gramos. ¿Estamos correctos en eso? Ahora, una vez que tengo la masa 2, 102 gramos, lo divido entre la masa molar, 17 gramos sobre mol. Gramos con gramos se van y me va a dar el número de moles que va a ser 6 moles. Hasta aquí, ¿me sigue? Sí. Disculpe, en la parte de masa. Ah, ya, no, nada. Está bien. Bien. Ahora, tengo que aplicar la igualdad. ¿Por qué aplico la igualdad 1 igual a 2? ¿Alguien me puede decir por qué aplico esa igualdad que 1 es igual a 2?
Porque la presión y temperatura son constantes. Porque la presión y la temperatura son constantes, vale lo mismo. Temperatura 1 es igual a la temperatura 2. La presión 1 es igual a la presión 2. Y el R universal es una constante universal que vale lo mismo. Entonces aquí tiene un valor constante que vale lo mismo que esto. Entonces, por eso aplico la igualdad de 1 igual a 2. Entonces voy a tener volumen 1 sobre el número de moles 1 va a ser igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. Y lo que quiero es el volumen 2. Entonces, este número de moles 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, lo que me va a dar que el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por el número de moles 2 sobre el número de moles 1. Y cuando reemplace voy a tener el volumen final. Mi volumen 1, 500 centímetros cúbicos. Por el número de moles 2, 6 moles. Sobre el número de moles 1, que vale 2 moles. Reemplazo y voy a determinar mitad 1, mitad 3. Y 3 por 5 me da 15 y lo aumento los dos ceros. Lo que me va a dar que el volumen 2 va a ser 1500 centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Perfecto. Y ahí acaba el ejercicio porque me pedía solamente el volumen 2. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Se entiende? Perfecto. Este otro me dice, un gas ocupa un volumen de 2 litros en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará esa misma masa de gas a 2 atm y 50 grados centígrados? Entonces, yo de dato voy a tener mi volumen 1 de 2 litros. Ahora, a condiciones normales que me dice que va a ser a la presión de una atmósfera y la temperatura en condiciones normales es 273 grados Kelvin. Y me está pidiendo para la presión 2 a la temperatura de 50 grados, ¿qué volumen ocupará? Entonces lo que voy a aplicar es la ley de combinación de los gases, donde todo es variable. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Lo que quiero determinar es el volumen 2. Esta temperatura que está dividiendo pasa a multiplicar y esta presión que está multiplicando pasa a dividir. Mi volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1 por la presión 2. Reemplazo valores. ¿Cuánto vale mi presión 1? Un atm. ¿Cuánto vale el volumen 1? 2 litros. Mi temperatura 2, 50 grados. A grados Kelvin sería 323 grados Kelvin. Sobre la temperatura 1, 273 grados Kelvin. Por la presión 2, 2 atm. ATM con ATM se van, grados Kelvin con grados Kelvin se van, y lo que me va a dar es en litros. Mi volumen 2 va a ser igual a 1,18 litros. Me dicen si les sale ese valor. Perfecto. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Disculpe, cuando dicen en condiciones normales se sobreentiende que es a una atmósfera y Correcto. y a 273 grados Kelvin. Sí, correctamente, es eso. A la presión de una atmósfera y a 0 grados centígrados. Si es a 0 grados centígrados es 273. ¿De Ya, acuerdo? gracias. De nada. Ahora sí. Ahora este otro. Me dice, un recipiente cerrado de 2 litros contiene oxígeno a 200 grados centígrados y 2 atm. Calcular
inciso A, los gramos de oxígeno contenidos en un recipiente. Y el inciso B, la molécula de oxígeno presente en el recipiente. Yo sé que la masa molar del oxígeno es de 16, el peso molecular. Entonces yo tengo que determinar su masa molar aparente. De datos yo tengo los 2 litros, que es mi volumen inicial, mi temperatura inicial de 200 grados centígrados, mi presión inicial, que es de 2 atmósferas, y me pide que determine la masa. Yo de datos sé que me está diciendo para el oxígeno. Entonces yo sé que la masa molar del oxígeno es 2 átomos de oxígeno. Si en un átomo hay 16, lo tengo que multiplicar por 2 y voy a tener que va a ser 32 gramos sobre mol. ¿Estamos de acuerdo en eso? Su masa molar. Sí. Bien, entonces como ya tengo la masa molar, lo que voy a aplicar es lo siguiente. La ecuación general de los gases, ¿qué me dice? Que presión 1 por volumen 1 es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Lo que quiero son los números de moles. Entonces el R universal y la temperatura que están multiplicando van a pasar a dividir a este otro lado. El número de moles va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el R universal por la temperatura 1. Entonces mi número de moles va a ser igual a 2 atm por el volumen de 2 litros sobre el R universal, que sería 0,082 atm por litro sobre mol grados Kelvin, por la temperatura 1, que serían los 200 grados centígrados, llevados a Kelvin, sería 473 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se van, litros con litros se van, ATM con ATM se van, lo que me va a dar en moles. Me dice que el número de moles va a ser igual a 0,103 mol. Me dicen si le sale ese valor. Bien. Y una vez que yo tengo esto, necesito determinar la masa que me está pidiendo. Entonces yo sé que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Yo quiero la masa, entonces esta masa molar que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. Lo que me queda que la masa va a ser igual al número de moles por la masa molar. Número de moles 0,103 moles por la masa molar de 32 gramos sobre mol. Mol con mol se van y me va a dar que la masa va a ser igual a 3,296 gramos. Me dicen si les sale ese valor. Ahora, como ya tengo la masa, lo que tengo que hacer es convertir en un mol de oxígeno. Hay 6,23 por 10 al exponente 23 moléculas de oxígeno. Entonces, quiero saber cuántas moléculas hay en 0,13, diré 0,103 moles. Entonces, 0,103 moles, ¿cuántas moléculas de oxígeno hay? Aplico regla de 3 simple. Esto multiplico por esto, dividido entre esto. 0,103 moles de oxígeno por 6,023 por 10 al exponente 23 moléculas de oxígeno sobre un mol de oxígeno. Y ahora fíjense, mol de oxígeno con mol de oxígeno se van y me va a quedar en molécula de oxígeno. Lo que le va a dar que X va a ser igual a 6,20 por 10 al exponente a la 22 moléculas de oxígeno. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sola. Bien. ¿Se entendió este ejercicio o hay alguna duda? Todo claro. Entiende. Perfecto.
vamos a hacer otro. En este otro, me dice, un mol de gas ocupa 25 litros y su densidad es de 1.25 gramos sobre litros, a una temperatura y presión determinadas. Calcula la densidad del gas en condiciones normales. Me está pidiendo que determine la densidad del gas. Entonces, de datos, yo voy a tener mi volumen 1 de 25 litros, mi densidad de 1.25 gramos sobre litros, y me pide mi densidad final que esté en gramos sobre litros. Entonces, yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Yo lo que quiero saber es la masa. Entonces va a ser densidad por volumen. La densidad 1 es de 1.25 gramos sobre litros y mi volumen 1 es de 25 litros. Litros con litros se van, lo que me va a dar que la masa 1 va a estar en gramos, que va a ser 31.25 gramos. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Bien. Ahora me dice que determine para la densidad para condiciones normales. Para encontrar la ecuación general de la base para las condiciones normales voy a aplicar esto, donde me dice presión por volumen es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Entonces mi volumen va a ser igual al número de moles por el R universal por la temperatura sobre la presión. En condiciones normales a 1 mol por el R universal, que es 0.082 atm por litro sobre mol grados Kelvin, la temperatura en condiciones normales, 273 grados Kelvin, y la presión de un atm. Le va a dar que el volumen 2 va a ser 22.386 litros. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Ahora, si hay alguna duda de lo que es el tema de condiciones normales, yo no tenía la necesidad de hacer esto, porque en condiciones normales el volumen de un gas es de 22.4, como lo tengo acá. Si quieren ustedes agarran su celular y pónganle volumen de un gas en condiciones normales. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le dice Google? ¿Lo encontraron o no lo encontraron? Sí, sale 22,4. Y es lo mismo que acabamos de encontrar nosotros tabulando. Y aquí está. Para un mol le corresponde 22.4 litros. Entonces, primero, el tipo de sistema es cerrado. Significa que la masa no va a cambiar. Masa 1 es igual a la masa 2. Entonces mi densidad 2 va a ser la masa 2 sobre el volumen 2, que va a ser 31,25 gramos sobre 22.4 litros. Lo que me va a dar que mi densidad 2 va a ser 1,4 gramos sobre litros. Me dicen si les sale ese valor. Sí, ese sale redondeado. Bien. ¿Era necesario hacer esto? No era necesario. Si ustedes ya sabían que en un mol hay 22.4 litros, lo hubieran hecho directo. Pero si no supieran, de aquí sale. ¿Se entendió o hay alguna duda hasta acá? Disculpe, ¿podrías repetir de ese otro modo que dijo que más fácil? Lo más fácil es que ustedes sepan las condiciones, lo que me está diciendo aquí, las condiciones normales. Las condiciones normales de un gas siempre es a 1 mol, a la temperatura de 0 grados centígrados, a un atm, le corresponde un volumen de 22.4 litros.
Entonces no hay necesidad de tabularlo porque ya lo sé, que un mol sería 22.4 litros. Que ustedes agarrando su internet, van a entrar a Google y póngale en condiciones normales cuánto es el volumen y le va a salir 22.4 litros. ¿Cierto o no cierto? Sí, sí, eso es. Entonces, con la ecuación general de los gases, lo que uno está haciendo es simplemente sacar esa condición normal igual. Correcto. Esto lo de acá solamente estoy demostrando lo que está en Google. Lo que dice Google dice que es 22.4. ¿De dónde sale? De acá. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Todo claro hasta acá o hay alguna duda? Sí, todo claro. Bien. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Ahora fíjense en este otro de acá. Presten atención a este ejercicio. Este es uno, bueno, completo, donde va a estar todo lo que vamos a ocupar. Este sí está un poquito largo, pero quiero que me presten atención. ¿Qué me dice el ejercicio en sí? Un gas ideal de coeficiente adiabático, entonces me está dando la constante adiabática del gas 1.4, con un volumen específico inicial de 0,08 metros cúbicos sobre mol. Se somete a un calentamiento isocórico que se hace variar la presión entre 2.65 bares a 4,2 bares. Seguidamente, el gas sufre una expansión adiabática hasta que el volumen adecuado, es adecuado, y por último se somete a una compresión isoterma o isotérmica hasta que recupera su volumen específico inicial. Se pide, inciso A, dibuje el esquema en forma cualitativa de los procesos sufridos por el gas en un diagrama presión versus volumen. El inciso B, determine la presión y el volumen y la temperatura del punto en común del proceso adiabático y del proceso isotérmico sufrido por el gas. Está diciendo que determine todas las variables en cada punto. Y C, me dice determine el rendimiento del ciclo termodinámico que sea descrito por el gas. Necesito saber el rendimiento. Ahora, yo de datos sé que el R del gas va a valer 8,314 kilojoules sobre kilomol, o kilojoules sobre kilogramos por kilomol. Y ya lo tengo este valor de R. Me dice, voy a aplicar para ver el inciso A. Primero, tengo que hacer este esquema. ¿Qué me dice? Me dice del estado 1 al estado 2, parte de un volumen de 0,08 metros cúbicos sobre mol, que sería mi volumen inicial, mi volumen 1, que tengo acá. Se somete a un calentamiento isocórico, que quiere decir que el proceso va a ser a volumen constante y va a incrementar su presión, que hace variar la presión de 2.65 que tenía acá a 4.2. Entonces lo que está haciendo es variar
de 2,65 hasta 4,2. Luego, seguidamente sufre una expansión adiabática. Vuelve a bajar, sufre una expansión adiabática donde aumenta su volumen, pero baja la presión, sufriendo una expansión adiabática hasta un volumen adecuado. Y por último, se somete a una compresión isotérmica, que quiere decir cuando vuelve al punto 3, vuelve otra vez al punto inicial, pero con una compresión isotérmica a temperatura constante. Calor cero, temperatura constante, volumen constante. Y ya tengo mi gráfica de presión versus volumen. Tengo mi presión 2, mi presión 1, mi presión 3, mi volumen 1 que vale igual que el volumen 2 y mi volumen 3 que yo no sé cuánto vale ni el volumen ni la presión. Ahora, ¿qué hago? Para empezar, coloco siempre los datos. ¿Qué datos tengo? Mi volumen 1 que vale igual que el volumen 2, 0,008 metros cúbicos sobre mol. Entonces lo que tengo aquí es el volumen molar, que va a ser volumen sobre el número de moles. Tengo la presión 1 de 2,65 bares. En kilopascales sería 265 kilopascales. Sabemos que en un bar hay 100 kilopascales. Y la presión 2 de 4,2 bares equivale a 420 kilopascales. Y la constante diabática es de 1,4. Estos son los datos que me está dando. Y me dice que va a sufrir este proceso. De 1 a 2, un proceso isocórico. De 2 a 3, un proceso diabático. Y de 3 a 1, un proceso isotérmico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Disculpe, ese a 2 es el estado. ¿A eso se refiere? No te escuché muy bien. Si Disculpe, no, ¿ahora me escucha? sí, Esa parte que dice estado 1 pasa a estado 2, ¿a eso se refiere? Disculpe. sí, correcto. Cuando hablamos del paso del estado 1 al estado 2, sería el proceso isocórico, porque el volumen permanece constante. Luego del 2 al 3, viene a ser un proceso diabático. Se expande adiabáticamente. Y del 3 al 1 vuelve a cerrar el ciclo, donde me va a decir una expansión isotérmica, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Sí, sí, está bien, gracias. De nada. Ahora sí. Solamente he sacado los datos y la gráfica. Todavía no he tocado los datos. No he hecho el ejercicio. ¿Qué es lo que hago entonces? Primero debo determinar mi estado 1. Y mi estado 1 lo voy a representar con la ecuación general de los gases. Presión 1 por volumen 1 es igual al número de moles por el N universal por la temperatura 1. De aquí yo voy a despejar la temperatura 1. Entonces el número de moles y el N universal que está multiplicando van a pasar a dividir. Lo que me va a dar presión 1 por volumen 1 sobre el número de moles por el R universal. Ahora, el volumen sobre el número de moles es este volumen específico o volumen específico molar. Entonces lo voy a tener. Presión 1 por el volumen específico molar sobre el R universal. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Que esto es lo mismo que esto? Bien. Entonces reemplazo mi presión 1. ¿Cuánto vale mi presión 1? 265 kilopascal. 265 por 10 al exponente 3 newton sobre metro cuadrado. El volumen es de 0,08 metros cúbicos sobre mol. Y el R vale 8,314 kilojoule, que sería kilonewton por metro sobre kilomol grados Kelvin. Y ahora fíjense, kilo con kilo se van y me queda. Mol con mol se van, newton con newton se van. Y este metro cúbico con metro cuadrado se me van. Y con este metro y este metro que me sobró también se me va. ¿Qué es lo que me queda? Grados Kelvin. Entonces me va a dar que la temperatura 1 va a ser 255 grados Kelvin. Me dicen si le sale ese valor. Redondeando sale eso. ¿Le da lo demás lo mismo?
Disculpe, ¿ese dato para qué se saca? ¿Qué me dice el estado 2 o el inciso B? Determine la presión, volumen y temperatura de cada punto. Entonces tengo que determinar del punto 1 la presión, el volumen y la temperatura. Por eso tengo que sacar eso. Ya, gracias. De nada. Ahora sí. ¿Le sale el mismo valor a todos? Sí, sale eso. Bien. Luego hago del estado 1 al estado 2. Del 1 al 2 es un proceso isocórico. Entonces estaría aplicando la ley de Gay-Lussac. Entonces voy a tener presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué voy a despejar? Mi temperatura 2. Entonces esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está aquí multiplicando pasa a dividir. Mi temperatura 2 va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 1 por la temperatura 1. La presión 2 y 1 son datos. Fíjense, la presión 2, 420 y la presión 1, 265. Esperen un ratingo. No me gusta. Recording in progress. Bien, como la presión 2 y la presión 1 son datos, tengo la presión 2 de 420 kilopascales y la presión 1 de 265. Lo reemplazo. Y la temperatura 1 lo acabo de encontrar, 255 grados Kelvin. Entonces, como las presiones son datos, se simplifica presión con presión y me queda en grados Kelvin. Y voy a obtener la temperatura 2 de 404 grados Kelvin. Me dicen si les sale ese valor. Sí, eso sale. Y ya con eso tengo la temperatura 2, la presión 2 y el volumen 2. Estamos bien. Ahora de 2 a 3, estoy viendo un proceso adiabático. Si el proceso es adiabático, entonces voy a tener presión 2 por el volumen 2 elevado a la constante adiabática gamma va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3 elevado a gamma. Ahora sí. Y voy a tener de 3 a 1 un proceso isotérmico. Entonces, para el proceso isotérmico estaría aplicando la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 3 por el volumen 3. La presión 1 y el volumen 1 son datos, pero yo no sé cuánto vale la presión 3, ni el volumen 3. Entonces aquí lo que voy a despejar es la presión 3, que va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 3. A esto yo le llamo la ecuación 2 y a esto yo le llamo la ecuación 1. ¿Qué voy a hacer entonces para poder encontrar el valor? Lo que voy a hacer es esto, reemplazar 2 en 1. Esta ecuación 2 la voy a reemplazar acá en esta ecuación 1. Donde está P3 va a ir este valor. Entonces, ¿qué voy a tener? Presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 3 por el volumen 3 elevado a la gamma. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, fíjense que el volumen 1 y el volumen 2 son iguales porque es un proceso isométrico, ¿cierto? Entonces, como son iguales en un proceso isométrico isocórico, donde iba
mi volumen 1 voy a cambiar por el volumen 2. Entonces voy a tener presión por el volumen 2 elevado a la gamma va a ser igual a la presión 1 por el volumen 2 sobre el volumen 3 por el volumen 3 elevado a la gamma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este volumen que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y voy a tener presión 2 por el volumen 2 elevado a la gamma sobre el volumen 2. Va a ser igual a la presión 1 por el volumen 3 elevado a la gamma sobre el volumen 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Disculpe, no le entendí esa parte del volumen 1. Lo reemplazó, disculpe, el volumen 1 por el volumen 2. Ya. Lo que estoy haciendo es que todo esto de acá lo voy a subrayar con color rojo. Todo esto de acá equivale a lo que es la presión 3, que vale todo esto. ¿De acuerdo? Sí. Y este volumen 1 es el mismo valor que el volumen 2 porque el proceso es isocórico a volumen constante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Isocórico es cuando tiene volumen constante, ¿no? Correcto. Isocórico o isométrico es proceso a volumen constante. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, este volumen 1 lo cambié por el volumen 2. ¿Para qué? Para poder factorizar. Este volumen 2 que tengo acá, que está multiplicando, ahora lo pasé a dividir acá, al otro lado. Entonces me va a quedar presión 2 por el volumen 2 elevado a la gamma, y este volumen que está dividiendo, que está multiplicando, pasa a dividir al otro lado, sobre el volumen 2. Va a ser igual a la presión 1 por el volumen 3 elevado a la gamma sobre el volumen 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ahora sí. Y esto, como tiene la misma variable, ¿cómo lo puedo representar como exponente? Esto es como si fuera a la menos 1, lo puedo pasar arriba, ¿cierto? Entonces voy a Sí, sí. tener presión 2 por el volumen elevado a la gamma a la menos 1, que sería el volumen 2. Va a ser igual a la presión 1 por volumen 3 elevado a la gamma a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Despejar mi volumen 3. Entonces, esta presión 1 que está aquí multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Lo que me va a dar que el volumen 3 elevado a la gamma a la menos 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 1 por el volumen 2 elevado a la gamma a la menos 1. Y si quiero despejar este gamma a la menos 1, puede pasar como raíz al otro lado o como 1 sobre el exponente anterior, que sería todo esto, que sería la presión 2 sobre la presión 1 por el volumen 2 elevado a la gamma a la menos 1, todo eso elevado a la exponente 1 sobre gamma a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Hizo raíz, ¿no? Puso raíz. Puedo ponerle raíz o le puedo poner como exponente, que sería, debe de colocar Directo. raíz, se coloca 1 sobre gamma a la menos 1. ¿Cierto? Ah, sí, sí, está bien. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar la presión 2, que vale 420 kilopascales, la presión 1, 265 kilopascales, mi volumen 2, que es 0,08 metros cúbicos sobre mol, por la constante adiabática, que vale 1,4 a la menos 1, y todo esto elevado a 1 sobre 1,4 a la menos 1. Y le va a dar el volumen 3, que va a ser 0,025 metros cúbicos sobre mol. Me dicen si les sale ese valor. Bien. Ahora, ¿hasta aquí se entendió o hay alguna duda?
Creo que vi una mano levantada. Si era yo. Ya. ¿Cuál era la duda? En el volumen, ¿de dónde sacó que para elevarlo a gamma? Esto de acá, cuando es proceso adiabático. Cuando el proceso sea adiabático, va a ser presión por volumen elevado a la gamma. Se aplica esto. Siempre y cuando sea adiabático. Entonces yo tengo el proceso de 2 a 3 que me dice que es un proceso adiabático. Entonces voy a tener presión 2 por volumen 2 es igual a la presión 3 por el volumen 3 elevado a la gamma. Y del 3 al 1 yo sé que es un proceso isotérmico, donde voy a tener que la presión 3 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 3. Esto lo voy a reemplazar acá. Reemplazo 2 en 1, que es lo que estoy haciendo acá. Donde antes era la presión 3, lo reemplazo por la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 3. Y recuerdo que el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, este volumen 1 lo cambio que sea volumen 2. Y una vez que tengo este volumen que está multiplicando este volumen 2, lo paso a dividir al otro lado. Lo que me va a dar presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma sobre el volumen 1, sobre el volumen 2. Va a ser igual a la presión 1 por el volumen 3 elevado a la gamma sobre el volumen 3. Y esto pasa, como este es el volumen, en el denominador pasa como a la menos 1 arriba. Entonces voy a tener presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma a la menos 1. Lo mismo voy a tener, pero en el otro caso, presión 1 por el volumen 3 elevado a la gamma a la menos 1. Y lo que quiero despejar es el volumen 3. Entonces, esta presión 1 que está multiplicando pasa a dividir. Mi volumen 3 elevado a la gamma a la menos 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 1 por el volumen 2 elevado a la gamma a la menos 1. Quiero despejar este gamma a la menos 1, no quiero que esté aquí. Entonces va a pasar al otro lado como raíz, o lo puedo pasar como un exponente de 1 sobre gamma a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Que es solamente propiedades algebraicas que le estoy aplicando. Y una vez que tengo eso, reemplazo mi presión 2, 420 kilopascales, mi presión 1, 265 kilopascales, mi volumen 2, 0,08 metros cúbicos sobre mol, elevado a la gamma, que sabemos que vale 1.4, menos 1. Todo esto elevado a 1 sobre gamma, que vale 1.4, menos 1. ¿De dónde sale ese valor de gamma? Que me lo está diciendo en el ejercicio, que es el coeficiente adiabático, 1.4. Ahí está reemplazado. Y le va a dar este volumen. ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda? Ya entendí, gracias. De nada. Disculpe, ¿Sí? ¿y podemos reemplazar en el volumen con el volumen específico? Porque ese 0,008 el volumen específico. No es volumen específico, es volumen molar, porque está sobre mol. Para que sea volumen específico, ¿cuál sería? Metros cúbicos sobre kilogramos. ¿No? Sí. Ahora sí, esto de aquí es volumen molar. Entonces, este volumen recién lo voy a reemplazar acá para encontrar este valor. La presión 3. La presión 1, 265 kilopascales. Mi volumen 1, 0,08 metros cúbicos sobre mol. Sobre el volumen 3, que lo acabo de encontrar, 0.025 metros cúbicos sobre mol. Metros cúbicos sobre mol con metros cúbicos sobre mol se van y voy a tener la presión 3 que va a valer 84,8 kilopascales. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale ese valor. Perfecto. Entonces, para determinar el trabajo total de todo este proceso, va a ser la sumatoria de todos los trabajos de los procesos. El trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 1. Pero me fijo, de 1 a 2, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de proceso es? Isocórico. Isocórico. ¿Y en el proceso isocórico hay trabajo o no hay trabajo? No hay trabajo. No. No hay trabajo. Entonces, trabajo de 1 a 2 vale 0. Ahora,
Luego viene de 2 a 3. De 2 a 3 es un proceso adiabático. Y para el proceso adiabático, ¿cómo determino el trabajo? El trabajo de 2 a 3 va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3 menos la presión 2 por el volumen 2 sobre gamma a la menos 1. La presión 3, 84.8 kilopascales por el volumen 3, 0.025 metros cúbicos sobre mol, menos la presión 2, 420 kilopascales por el volumen 2, que es 0.08 metros cúbicos sobre mol, sobre la constante adiabática 1.4 menos 1. Y voy a tener el trabajo de 2 a 3 que me va a dar menos 3,1 kilojoules sobre mol. Y si lo quiero en joules sobre mol va a ser menos 3100 joules sobre mol. Me dicen si les sale ese valor. Disculpe, ¿por qué el trabajo es 0? El trabajo de 1 a 2. ¿Por qué 0? El trabajo de 1 a 2. Porque su volumen constante. Porque el volumen es constante. Todo proceso isocórico o isométrico no hay trabajo porque no hay desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. La otra fórmula que hay, que está ahí más abajito, Esta. eso es para el caso adiabático, el proceso adiabático. Correcto. Es para procesos adiabáticos. Eso es cuando ya hay un desplazamiento. Correcto. Ahora, ¿por qué es negativo? ¿Alguien me puede decir por qué es negativo? Creo que es porque sale energía del sistema o entra a velocidad. Va por ahí, pero en este caso sería porque está sufriendo una expansión. Si el trabajo sale hacia afuera, es negativo. Si el trabajo es de compresión, es positivo. En este caso es de expansión, por eso es que es negativo. Ahora el trabajo que vaya a ver, el trabajo isotérmico, ¿a qué signo tiene que salir? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, porque está comprimiendo. Entonces vamos a ver cómo nos da el trabajo de 3 a 1. De 3 a 1 voy a aplicar que el trabajo de 3 a 1 va a ser igual al número de moles por el R universal por la temperatura 1 por el logaritmo natural de volumen 1 sobre el volumen 3. Y voy a reemplazar los valores. Como ya tengo que esto está en fracción molar, entonces voy a tener el R universal por la temperatura 1, logaritmo natural del volumen molar 1 sobre el volumen molar 3. Y voy a tener el R universal 8,314 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin por la temperatura 1, 255 grados Kelvin por el logaritmo natural del volumen 1, 0,08 metros cúbicos sobre mol y el volumen 3 que es 0.025 metros cúbicos sobre mol. Y le va a dar lo que es este valor. Me dicen si le sale ese valor. Disculpe, en este caso también es otra fórmula, ¿no?, que se ocupa para isotérmico. Correcto. Estas ya están ¿Definidas? dadas, definidas. Exacto. Exacto. Ah, ya. Están definidas de acuerdo al tipo de proceso. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, sale eso. ¿Negativo o positivo le sale? Negativo. Bien. Ahora, ¿qué hago para el cálculo de las energías? El trabajo total va a ser la sumatoria de ambos trabajos. La sumatoria de esto más esto. Entonces, ¿qué voy a aplicar? De 1 a 2 voy a aplicar la primera ley de la termodinámica, que me dice calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Como no hay trabajo de 1 a 2, el calor de 1 a 2 va a ser igual a la variación de energía interna, que va a ser igual, como es un gas, al CB
por la variación de temperatura. Temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí. De 2 a 3 voy a tener un proceso adiabático. Si es un proceso adiabático, no va a haber calor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Entonces lo que me va a quedar menos el trabajo de 2 a 3 va a ser igual a la variación de energía de 2 a 3. Y la variación de energía interna es la capacidad calorífica o volumen constante de la temperatura 3 menos la temperatura 2. Y de 3 a 1 voy a tener calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna de 3 a 1. De 3 a 1, ¿qué tipo de proceso hay? Isotérmico. Isotérmico. Térmica. Sabemos que la variación de energía interna es la capacidad calorífica o volumen constante por la variación de temperatura. Temperatura 1 menos la temperatura 3. Como son los mismos valores de temperatura, entonces mi energía interna vale 0. Lo que me dice que el calor de 3 a 1 es igual al trabajo de 3 a 1. Entonces ya lo tengo esa parte. Ahora, ¿qué hago? Yo sé que gamma es igual a la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y yo de aquí voy a despejar lo que es el CP, que va a ser gamma por el CB. ¿Cierto? Sí, Sí. Y yo sé que R universal es igual al CP menos el CB. ¿Sí o no? Son fórmulas nomás lo que estoy reemplazando. Esta es fórmula definida, igual que esto. disculpe, ese no es el R específico. O también el R universal. Claro. Dependiendo, como este de acá, estoy trabajando con el R universal, todo es R universal, CP universal y lo mismo con el CB. Si fuera un gas en específico, yo también tuviera el CP y el CB específicamente de cada sustancia. Pero en este caso no me dice. Me dice que es un gas ideal nada más. Por eso trabajo con el R universal. ¿De acuerdo? Está bien. Ahora sí. Este valor de CP lo voy a reemplazar. ¿Cuánto vale el CP? Gamma por el CB. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿Y cuál es el factor común acá? CD. CB. Factorizo el CB y voy a tener gamma a la menos 1. R universal es igual al CB por gamma a la menos 1. Y lo que voy a despejar es el CB. Entonces esto que está multiplicando va a pasar a dividir R universal sobre gamma a la menos 1. ¿Cuánto vale el R universal? 8,314 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin sobre 1.4 menos 1. Y me va a dar que el CB va a ser igual a 20,79 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin. Me dicen si le sale ese valor. Sí, eso sale, ¿verdad? Y como ya tengo el CB, ya voy a tener el CP que vale 1.4, que es gamma, por el CB 20,79 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin. Lo que me va a dar que CP vale 29,1 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin. Sale eso. Y ya con eso puedo determinar los valores que yo desee porque ya todo está. ¿Se entendió o hay alguna duda? Disculpe, en el proceso isotérmico a mí me salió que el trabajo 3 a 1, de 3 a 1, era menos 21, 31,48.
A lo demás, ¿cuánto le sale? Sale eso. Ya. Para despejar la duda lo vamos a tabular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocar los mismos valores que están ahí. 831.4. 8,31. El logaritmo tal vez A mí no le igual. puse. Sí. 255 por el logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de los valores de 0.008 sobre 0.025. Vamos a ver. Y ahí está, menos 2415.68. Que redondeado da 0.7, ¿no? Que es lo mismo. ¿Se entendió? Tal vez te has equivocado en una parte. Yo me equivoqué poniendo, faltando el logaritmo, por ejemplo. Ahí, y ahí me salió mal. ¿Te Disculpe, salió? yo tengo una duda. ¿Cuál? Usted había dicho que tendría que salir positivo este trabajo. ¿Por qué salió negativo? Ya. ¿Alguien lo puede responder esa pregunta? En este caso, de 1 a 2 no hay trabajo. De 2 a 1 hay una expansión. Si hay una expansión, entonces lo que va a ser un trabajo negativo, un valor negativo. Pero de 3 a 1 hay compresión, ¿cierto? ¿Por qué sale negativo el resultado? Acá. Disculpe, hola, Ya, ¿por qué sale? ¿Alguien que quiera decir la respuesta por qué? por las temperaturas iguales. No. Porque vuelve a su estado inicial. Tampoco. La respuesta está en la primera ley cuando yo lo aplico acá. Cuando esto lo tengo con signo negativo, ¿qué va a pasar acá? Esto va a pasar con signo cambiado. Me va a dar un valor positivo. Entonces, para evitar eso, entonces siempre el calor siempre va a ser positivo porque va a ganar calor en este caso. Entonces, este caso es por la multiplicación del signo, ¿verdad? Aquí me sale negativo, pero acá me va a salir positivo cuando lo aplique la primera ley. ¿De acuerdo? Solamente Pero por ahí, hoy. disculpe, ahí no estaría delante del paréntesis que va a estar el valor menos 24 y no sería positivo y pasaría al otro lado con negativo. Este caso de acá, ¿no? Sí, Claro, aquí va a pasar con signo cambiado. Aquí es negativo, si pasa al otro lado va a ser positivo. Ahora, primero antes que todo eso, leo la pregunta que dice: un gas ideal de coeficiente adiabático tanto, un volumen específico inicial de tanto, se somete a un calentamiento isocórico. Entonces aquí, de 1 a 2, gana calor porque se está calentando. Se hace variar la presión de 2.65 a 4,2. Seguidamente sufre una expansión adiabática. Entonces aquí se expande adiabáticamente hasta que el volumen adecuado. Por último, se somete a una compresión isotérmica
hasta recuperar su volumen específico inicial. Entonces aquí se somete a una expansión isotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la temperatura permanece constante, pero aumenta la presión. ¿Cierto o no es cierto? Pasa de una presión baja a una presión alta. ¿Sí o no? Sí, Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando pase esto, esto va a tender a enfriar o a calentar. Para Calentar. enfriar. Cuando ustedes agarran, han tenido lo que es un inflador. Sí, ¿no? ¿Qué hacen ahí cuando están inflando? Están comprimiendo. Es un compresor pequeño de aire. Cuando están inflando ustedes, ¿qué pasa con el tubo? ¿Se calienta o no se calienta? Caliente. Se calienta. Entonces, al aumentar la presión va a calentar y el calor que tiene que ver en el proceso isotérmico tiene que ser positivo, no puede ser negativo, este de acá. Por eso es que el valor que yo tengo acá es negativo. En sí es un valor positivo, cuando lo reemplazo acá se vuelve negativo. Aquí ya tiene que estar sí o sí un valor positivo. Esto ya me lo da como si fuera un valor absoluto. ¿Ya? O si no, lo voy a tener aquí también. A ver, lo tengo aquí. Esto de acá siempre va a ser que el calor me sea positivo y al trabajo tiene que darme un valor negativo para poder encontrar que es lo mismo el equilibrio. Solamente es eso. Además que además. Solamente aquí me sale negativo porque aquí me tiene que dar positivo, nada más. ¿Se entiende? ya comprendí mejor. Gracias. Entonces, disculpe, simplemente se pasa el valor no negativo. Como ya está aquí en la ecuación negativo, ya no es necesario, algo así. Correcto. Ya no es necesario. Ah, ya. Ya. Bien. ¿Hasta aquí se entendió todo? ¿O hay alguna duda sobre este ejercicio? Disculpe que le pregunte nuevamente. Ya. Es que en el enunciado dice volumen específico de 008. Y también usted lo tomó como volumen específico al principio usando con la ecuación general de los gases. Sí. Y ahí donde dice reemplazando 2 en 1, Ya. ahí lo aplicó como si fuera volumen normal. Lo Ya. reemplazó como si fuera volumen normal. ¿Por qué? ¿Por qué da lo mismo? Porque van a estar sobre la misma unidad de mol. Da lo mismo que yo lo coloque así. A ver, te lo voy a plantear. Lo voy a variar solamente esta parte. Volumen. Tres sobre el número de moles. Y aquí era el volumen 1 sobre el número de moles. Si yo aplico esto, ¿el número de moles es constante o variable? Constante. Constante. Y si es constante, da lo mismo si lo coloco o no, digamos. Es lo mismo. Por eso yo lo pongo así de esa manera, porque no me va a afectar en el resultado. Por eso le puse volumen 1 acá.
Puedo tener volumen absoluto, volumen específico o volumen molar, siempre y cuando utilicen todo lo mismo. ¿De acuerdo? No puedo trabajar con dos diferentes. Listo. Perfecto, gracias. De nada. Ahí está. Bien. ¿Se entendió entonces todo esto? ¿O hay alguna duda? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Por mi parte, sí. Perfecto. Bien. Ahora sí. Vamos a hacer otro más. Ahora este otro. ¿Qué me dice este ejercicio? En 0,5 kilomoles de gas ideal se encuentra confinado en un cilindro de 2 metros de diámetro por medio de un pistón en donde descansa una pesa. La masa del pistón y la pesa juntos es de 200 kilogramos. Me da entonces la masa del pistón y la pesa 200 kilogramos. La aceleración local de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La presión atmosférica es de 101,57 kilopascales. Y la temperatura del ambiente es de 25 grados centígrados. La altura inicial del pistón es de 2 metros. ¿Qué es lo que me pide? El inciso A. ¿Cuál es la fuerza en Newton ejercida del gas por la atmósfera, el pistón y la pesa? Me está pidiendo de los tres, de la atmósfera, del pistón y la pesa, que determinen las fuerzas ejecutadas. Se supone que no hay fricción entre el pistón y el cilindro. Entonces estamos viendo que entre la pesa y el pistón no va a haber fricción. Inciso B. ¿Cuál es la presión ejercida del gas? Entonces me está pidiendo la presión del gas. El inciso C. El gas en el cilindro se calienta, se expande, empujando el pistón y la pesa hacia arriba. Si el pistón y la masa se levantan 1,7 metros, ¿cuál es la temperatura del gas? Me dice que se va a levantar a una altura de 1,7 metros. Y me pide que determine cuál es la temperatura del gas. El inciso D. Se quiere lograr el equilibrio térmico con el medio ambiente y no se desea que el pistón se mueva. Para ello se utilizará el equilibrio térmico. ¿Cuál será la presión del gas? Entonces me dice que el volumen no va a cambiar y tiene el equilibrio térmico. Quiero saber cuál es la presión final. Y el inciso D me dice, posteriormente se retiran las trabas que hemos colocado para que sea volumen constante hasta que alcanza el equilibrio termodinámico, en el cual volumen ocupa el gas en ese estado. Entonces, este es el esquema que me da. Este es el cilindro que contiene los gases, que son las burbujitas amarillas. Hay una pesa y un pistón. Un cilindro pistón. Aquí tengo el pistón. Entonces, el pistón y la pesa, sabemos que pesan 200 kilogramos. Tengo el diámetro del pistón de 2 metros. Tengo la gravedad local, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tengo la presión atmosférica de 101,57 kilopascales. Y la temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Me da la altura 1 de 2 metros que va a tener. Y el número de moles de 0,5 kilomol. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero aplicar como si fuera una sumatoria de fuerzas verticales. Va a haber la fuerza debido a la presión atmosférica, el peso y la presión del gas, que va a ser contraria a estas dos.
¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Y yo recuerdo que presión es fuerza sobre área. Si quiero despejar la fuerza va a ser presión por área. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Si yo quiero la fuerza atmosférica, va a ser la presión atmosférica por el área del pistón. Entonces va a ser la fuerza atmosférica, va a ser la presión atmosférica por el área del pistón, que va a ser pi por el diámetro del pistón al cuadrado entre 4. Entonces la presión atmosférica es de 101,57 kilonewton sobre metro cuadrado por pi por el diámetro de 2 metros elevado al cuadrado sobre 4. Lo que me va a dar que la fuerza atmosférica va a ser igual a 319,09 kilonewton. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sí, sale. Bien. Y el peso va a ser lo mismo que la fuerza ejercida del pistón. Y el peso es masa por gravedad. Como tengo la masa de 200 kilogramos y la gravedad local de 9.8, determino la fuerza ejercida sobre el pistón, que vale 1,96 kilonewton. Me dicen si les sale ese valor. Disculpe, en ese W, la fuerza del pistón igual a qué, disculpe, dijo, Al peso. al Como peso esto del tiene una pistón. masa y el peso de la traba, o el peso de ese bloque, se van a sumar, me dice que el peso total es de 200 kilogramos. Entonces el peso siempre va a ir hacia el centro de gravedad. ¿Por qué no llega hasta abajo? Porque la presión del gas evita ser comprimido. Por eso es que tiene este peso. Y el peso es masa por gravedad. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Y sí sale esa respuesta. Bien. Y ahora necesito determinar la fuerza del gas. Para la fuerza del gas voy a tener el peso más la fuerza atmosférica. Y como el peso ya lo tengo 1,96 y la fuerza atmosférica 319,09 kilonewton, la sumatoria de ambas me va a dar la fuerza del gas 321,05 kilonewton. Me dicen si les sale ese valor. Sí, eso es. Bien. Y ya con eso ya tengo las tres fuerzas. Ya respondí el inciso A. Ahora, ¿qué me dice? Calcule la presión ejercida del gas. Quiero saber cuánta es la presión debido a la presión atmosférica y debido a este peso. Aplico sumatoria de fuerzas verticales, que voy a tener la fuerza del gas menos el peso menos la fuerza atmosférica igual a 0. Porque estas dos van para abajo y la presión del gas va para arriba, que va a ser la fuerza del gas. Y yo sé que la fuerza del gas es la presión del gas por el área del pistón menos el peso. Y la fuerza atmosférica es la presión atmosférica por el área del pistón, igualado a 0. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, Bien. Entonces lo que voy a hacer es despejar todo esto que está con negativo, va a pasar al otro lado con positivo. El peso más la presión atmosférica por el área del pistón. Y esta área del pistón que está aquí multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Lo que me va a dar que la presión del gas va a ser el peso sobre el área del pistón más la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí. Y esta presión o este peso, sabemos que es masa por gravedad y el área del pistón va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, más la presión atmosférica. Todo esto ya sería dato. Entonces la masa 200 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por sobre pi por el diámetro que sería 2 metros al cuadrado sobre 4, más la presión atmosférica 101,57 por 10 al exponente 3 newton sobre metros cuadrados. Lo que le va a dar que la presión del gas va a ser igual a 102.193 pascales, que en kilopascales sería 102,193 kilopascales. Me dicen si les sale solo. Sí, eso sale. Bien. Y ya con eso tengo la presión del gas, el inciso E.
Ya respondí el inciso B. Ahora me pide el inciso C si el cilindro se calienta y se expande, empujando el pistón hacia arriba. Si el pistón y la masa se levantan 1,7 metros. Entonces me dice que ya tiene esa altura. ¿Qué temperatura tendrá el gas? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Para el caso del inciso C, me dice que se va a levantar 1,7 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que la presión del gas es la misma presión del gas en el estado 1 que en el estado 2, porque no cambia el peso de la pesa ni tampoco va a cambiar la presión atmosférica. Entonces tengo un proceso isobárico. Entonces, ¿qué hago? A la altura 2 va a ser igual a la altura 1 más la altura del incremento que va a tener de 1,7. Mi altura 1 era de 2 metros, más la altura del incremento sería 2 metros más 1,7, va a ser 3,7 metros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, ¿no? Porque dice que se eleva 1,7 metros, entonces incrementa. Entonces yo voy a tener que mi volumen 1 va a ser el área del pistón por la altura 1 y mi volumen 2 va a ser el área del pistón por la altura 2. El área no cambia porque tiene el mismo diámetro el pistón, no va a cambiar. Lo que cambia son las alturas, H1 y H2. Entonces voy a tener, el volumen 1 va a ser pi por el diámetro de 2 metros al cuadrado sobre 4, por la altura 1 que vale 2 metros. Y el volumen 2 va a ser pi por el diámetro de 2 metros al cuadrado sobre 4 por la altura de 3,7 metros. Lo que me va a dar que mi volumen 1 va a ser igual a 6,28 metros cúbicos y mi volumen 2 va a ser igual a 11,62 metros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Sí, esos valores son. Bien. Entonces, mi presión 2 por el volumen 2, estoy aplicando la ley de los gases ideales, la ecuación de los gases ideales, presión 2 por el volumen 2 es igual al número de moles por el R universal por la temperatura 2. Quiero despejar la temperatura 2, entonces el número de moles y el R universal que están multiplicando pasan a dividir. Y voy a tener presión 2 por el volumen 2 sobre el número de moles por el R universal. Mi presión 2, 102,193 kilonewton sobre metro cuadrado. Mi volumen 2, 11,62 metros cúbicos sobre el número de moles 0,5 kilomol por el R universal 8,31447 kilojoule sobre kilomol grados Kelvin. Mol con mol se van. Aquí me da metro cuadrado con metros cúbicos, me da metros. Y newton por metro me da joule. Y serían kilojoule con kilojoule se van. Y me queda en grados Kelvin. La temperatura 2 va a ser igual a 285,64 grados Kelvin. Me dicen si les sale ese valor. Eso sale. Ya tengo mi temperatura 2. Para la temperatura 1 hago lo mismo, pero con la misma presión. 102,193 kilonewton sobre metro cuadrado, pero con respecto al volumen 1. 6,28 por 6,28 metros cúbicos. El número de moles 0,5 kilomol por el N universal 8,31447 kilojoule sobre kilomol, aplicando la misma ecuación para la temperatura 1, que me va a dar 154,37 grados Kelvin. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Ahí está. Ya tengo entonces mi temperatura 2 y mi temperatura 1. Ya respondí el inciso C, que lo que me pedía era eso. Ahora el D, se quiere lograr el equilibrio térmico mediante el ambiente y no se desea que el pistón se mueva. Para ello se utilizarán unas trabas. ¿Dónde colocaría las trabas y de qué lado para que no se mueva? Eso es lo que me está indicando. Si lo coloco arriba, lo coloco abajo para que no se mueva.
Entonces, en el inciso D, la presión del gas me está pidiendo cuando sea la temperatura ambiente, ¿dónde debo colocar las trabas? Para evitar que se mueva, lo tengo que colocar arriba. ¿Por qué? Mi temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. A grados Kelvin sería 298 grados Kelvin. Ahora, al ser mayor la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Se expande. Entonces, si se expande, entonces va a tener un incremento de volumen. Entonces, debo ponerlo arriba. Entonces, yo voy a tener que el volumen 3 y el 2 van a ser iguales porque voy a colocar unas trabas para que no haya ese incremento. Entonces, por eso es que va a ejercer una presión diferente. Entonces, aquí va a ser el mismo volumen que acabamos de encontrar, que sería el de 11,62 metros cúbicos. Entonces, presión 3 por el volumen 3 es igual al número de moles por el R universal por la temperatura 3. Este volumen 3 que está multiplicando pasa a dividir. Lo que me queda que la presión 3 es igual al número de moles por el R universal por la temperatura 3 sobre el volumen 3. Entonces voy a tener que la presión 3 va a ser igual a 0,5 kilomol por el R universal 8,31447 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin por la temperatura 3 298 grados Kelvin sobre el volumen 3 11,62 metros cúbicos. Y de esa manera tengo mi presión 3 que va a valer 106,61 kilopascales. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Bien. Y con eso determino lo que es el inciso E, que me dice. Posteriormente se retiran las trabas hasta que alcance el equilibrio térmico. ¿Cuál es el volumen que ocupará el gas en ese estado? Entonces me dice que lo voy a retirar las trabas para que alcance el volumen, la temperatura del ambiente. Entonces yo sé que mi temperatura 4 es la temperatura del ambiente y la presión del gas va a ser la presión 4, la presión de 102, que es la presión inicial. Porque va a ser el mismo peso del pistón con la pesa y la presión atmosférica. Entonces no lo va a retener para que incremente la presión. Entonces lo que voy a colocar es la presión de 102,193 kilopascales. Y aplico lo que es lo siguiente. La presión 4 por el volumen 4 es igual al número de moles por el R universal por la temperatura 4, que es la ecuación de los gases ideales. De aquí yo voy a despejar el volumen 4. Esta presión 4 que tengo acá va a pasar a dividir. Entonces mi volumen 4 va a ser igual al número de moles por el R universal por la temperatura 4 sobre la presión 4. Lo que me va a dar que el volumen 4 va a ser igual a 0,5 kilomol por 8,31447 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin por la temperatura 4 de 298 grados Kelvin, que es la temperatura ambiente de 25 grados centígrados, sobre la presión 4, que es la presión inicial, ¿no? De 102,193 kilonewton sobre metros cuadrados. Kilonewton con kilonewton se van, mol con mol se van, grados Kelvin con grados Kelvin se van, y metros cuadrados con metros me quedan metros cúbicos, donde el volumen 4 va a ser igual a 12,12 metros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor.
Entonces, como ya tengo el volumen, tengo que determinar la altura. Y yo sé que volumen es igual al área por la altura. Yo quiero despejar, entonces la altura va a ser el volumen sobre el área. El volumen 4 ya lo tengo, 12,12 metros cúbicos. Y el área va a ser el área del pistón, porque no va a cambiar. Pi por el diámetro de 2 metros al cuadrado sobre 4. Lo que me va a dar que el incremento de altura cuando llega al punto final va a ser de 3,85 metros, que va a tener de la altura del émbolo. Me dicen si les sale ese valor. ¿Les sale ese valor, sí o no? Sí, sale eso. Bien. Y ya con eso terminaría el ejercicio. ¿Se entendió o hay alguna duda sobre este ejercicio? Disculpe, ¿puede explicar la presión 4? No la entendí. ¿Por qué la presión 4 es la misma que la presión 1? ¿Alguien me puede decir? Quien sea. ¿Por qué dicen que Porque al retirar las trabas se quitó la presión adicional. Correcto, al retirar las trabas, ya no va a haber esa presión que se ejerce porque se está conteniendo el volumen. Entonces se va a expandir y lo único que va a haber al incrementar solamente va a ser esta pesa, el peso del cilindro y la presión atmosférica. Y esto no cambió de su peso. El peso de la traba sigue siendo el mismo, diré. El peso del bloque sigue siendo el mismo, el peso del pistón sigue siendo el mismo y la presión atmosférica sigue siendo la misma. Entonces sería un proceso isobárico porque la presión no va a cambiar en este caso. Por eso es que la presión 1 es igual a la presión 4. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí, gracias. Ahora, ¿por qué aquí en el 3 la presión aumenta? Porque se pone traba. Por las trabas. Sabemos que habíamos dicho en la parte de los procesos de los gases, si incrementa la temperatura, tienen que incrementar el volumen, ¿cierto? Pero si impido que crezca el volumen, entonces lo que va a incrementar va a ser la presión. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Bien. Hasta acá, ¿se entendió todo lo que son gases ideales? Sí, todo quedó claro. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a concluir todo lo que son gases ideales. El día de mañana vamos a hacer gases reales con la ecuación de Van der Waals, con las temperaturas críticas, también para determinar los valores de cada uno de estos respectivos términos. Temperatura crítica, presión crítica. Todos estos ejercicios, ante incluso con integrales, lo vamos a hacer el día de mañana, en la noche. ¿De acuerdo? Y el día viernes vamos a avanzar lo que es la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Y con el día sábado lo terminaríamos sistema cerrado. ¿De acuerdo? Listo. Ya la otra semana le explicaría sistema abierto. Me tomaría lunes, martes y miércoles.
Y el jueves y el viernes de la otra semana terminaríamos con la segunda ley. Y ahí sería la materia completa. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El lunes, disculpe, Disculpe, se va. ¿nos va a pasar estos que resolvió ahora? Sí, todo lo que he resuelto se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Y también la parte teórica donde está la fórmula que acabamos de hacer en la mañana, que era esto de acá. También se lo voy a pasar para que lo tenga como si fuera un formulario, pero para que se lo aprendan. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Hasta Disculpe, aquí. tengo una duda. Ya. Usted dijo que íbamos a dar examen al terminar el ciclo cerrado, creo. Sí, Eh, más cerrado. entonces, si terminamos esta semana eso, ¿cuándo sería el primer examen? Lo tomaríamos el día de la próxima semana. Eso quiero coordinar. Ahorita voy a ver la fecha para también que no nos pise con el tema de la presentación de notas. Sí. Estoy pensándole tomar, ahorita viendo, el viernes 4. ¿Está bien? O pongámosle sí, viernes 4. ¿verdad? ¿Quieren dar el miércoles o el viernes? Yo creo que viernes. Miércoles. Viernes. El viernes. Viernes. Ya. Ya. Si vamos a Democracia. dar, entonces el primer parcial va a ser el día viernes, pero el final va a ser el 7. Sería el lunes. ¿Está bien? Para que así tengan sábado y domingo para estudiar para el lunes. Sí, está bien. ¿Está bien? Porque la entrega de notas es hasta el 8. Voy a ver ahorita. Si hay un espacio más, lo aumento, digamos. Ahorita voy a ver el calendario. Sí. Van a ser similares a lo que yo he explicado. Puro ejercicio van a hacer, disculpe. Ejercicio y un poco de concepto teórico también. Tienen que leer. Pero vale más los ejercicios, ¿no? Dependiendo del grado de la dificultad. Si son largos, sí va a tener un mayor puntaje. A ver. Ahorita voy a- Entonces no se va a aceptar formulario, ¿no? Disculpe. Sin formulario. Tienen que aprendérselo. Las tablas, sí, ¿no? Las tablas que envió. Sí, esa tabla la tienen que tener impresa, sí o sí. ¿Ya? Porque en base a eso van a resolver. Ahorita vamos a ver. Estoy viendo el calendario académico. Los pesos atómicos no lo harán en la pregunta del examen, ¿no? Sí. Bueno, en sí no necesitan los pesos moleculares porque está la tabla ya tabulada, la masa molar aparente, ¿cierto?
Ya. Le voy a dar la entrega de notas del CPD es hasta el 10. Pero por lo menos yo voy a tener que un día sacar las notas para entregarlo el 10. Entonces sería el día, a ver, ahorita vamos a ver si hasta el 10 se le entrega. Miércoles, el final. Ese miércoles le tomaría y al día siguiente ya estaría en sus notas en CPD. ¿Está bien? Miércoles 9 el final. Sí, está bien esa fecha. Sí, está bien. Solo serían Viernes, 2 exámenes, ¿no? sí, solamente 2 exámenes y las tareas que le tienen que presentar. Entonces, viernes 4, el primer parcial, y el segundo parcial, que es el final, el miércoles 9. ¿Está bien? Ya, anótenlo. El examen va a ser en el horario de clase, 10 de la mañana. Y lo vamos a dar en el parque industrial, en el PIC, en el salón auditorio. ¿Conocen, no? Disculpe, yo no podría pasar la ubicación. Ya, se lo voy a mandar la ubicación, no tengan pena, para llegar. Es atrás de la UXA, al frente de la FELCN. Por ahí. Bien. Entonces voy a dejar de compartir. Para la última asistencia, por favor, enciendan su cámara. Todo lo que se ha explicado, ¿se ha entendido? ¿Sí? Sí, Bien. algo. No tengan pena. Con la práctica que le voy a dar de ejercicio, con eso le van a entender mejor. ¿Ya? Eso sería entonces todo por hoy día. Que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana en la noche. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Pero-